Carlos Toscano, a quien agradecemos que haya aceptado la invitación para participar como ponente en este evento académico. Me voy a permitir hacer una breve presentación del doctor Álvaro Muñoz. Él es un doctor adscrito a la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario del Norte, y tiene como línea de investigación neurogeneración. También él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Les recordamos que durante la presentación los participantes pueden hacer preguntas o comentarios en el chat que se encuentra en su pantalla. Esas inquietudes se le plantearán al ponente cuando finalice su presentación para que pueda dar respuesta. Solicitamos al ponente que nos pueda comentar algunos de sus antecedentes académicos antes de comentar su ponencia, y en estos momentos puede dar inicio con su presentación, doctor Álvaro. Sí, ya lo escuchamos. Buenos días, ¿me escuchan bien? ¿Pueden ver bien la presentación? Sí, sí la podemos visualizar perfectamente. Gracias. Antes que nada, una felicitación por organizar este evento al doctor Carlos Hidalgo. Yo soy ingeniero bioquímico como licenciatura. La maestría la hice en bioquímica y el doctorado en fisiología en la Universidad de Colima. Estuve algún tiempo en Estados Unidos haciendo 2 estancias postdoctorales y ahora estoy trabajando en el Departamento de Fundamentos del Conocimiento en el Centro Universitario del Norte. Mis temas de investigación se enfocan a entender mecanismos de neuroregeneración después de una lesión medular y algunos otros problemas neurológicos. Y básicamente estamos enfocados en la recuperación de un sistema funcional, que es el sistema urinario, que es una complicación muy grave para pacientes con lesión medular o daño traumático cerebral. Y lo que les voy a platicar hoy es acerca del sesgo. Vamos a empezar. ¿Qué es el sesgo? Bueno, de acuerdo a la Real Academia Española, sesgo se puede definir de varias maneras, como algo que está torcido, algo que es grave, algo que no está ubicado en la posición correcta o en una situación adecuada. Sin embargo, la más interesante para mí es la número 7. Si lo ven en la pantalla, mágico, en el que se puede incurrir cuando al hacer muestreos o ensayos se seleccionan o favorecen unas respuestas frente a otras. Esto es importante en investigación porque nos va a permitir generar un conocimiento que es sólido y al mismo tiempo contribuir a estudios posteriores. Entonces, ¿por qué? La primera pregunta es ¿por qué es importante entender qué es el sesgo? Básicamente el sesgo es dar un peso desproporcionado, ya sea a favor o en contra de algo que estemos investigando. En nuestro caso en particular, cuando estamos haciendo experimentos, pues hacer un sesgo hacia el grupo experimental en comparación con nuestro grupo control. Y bueno, básicamente esto es algo que se considera injusto. El sesgo significa que podemos ser unilaterales, donde se encuentra un punto de vista que no es neutral o en donde no tenemos una mente abierta para aceptar lo que estamos observando o registrando. En el caso de la ciencia y las ingenierías, pues básicamente el sesgo se convierte en un error que se va arrastrando cuando estamos llevando a cabo el muestreo o el análisis de nuestros experimentos. Ya sea la evaluación de una población, un proceso, o el estar estimando cuáles son los resultados promedio para probar nuestra hipótesis. Entonces, hay diferentes puntos que son importantes de entender antes de que hablemos con más detalles sobre lo que es el sesgo. Primero, el sesgo existe en cualquier investigación, aunque no lo queramos cuando estamos planteando nuestra hipótesis para llevar a cabo un proyecto. Tenemos un cierto sesgo que está determinado por cuáles son nuestros temas de interés. Y bueno, esto es muy difícil de eliminar, sin embargo se puede controlar. En segundo lugar, el riesgo puede ocurrir en cualquier etapa del proceso de investigación. Podemos estar conscientes de ello o puede ser algo que está
sucediendo y lo estamos aceptando. ¿Okay? Y en tercer lugar, un sesgo en nuestra investigación tiene un impacto negativo sobre qué tan válidos van a ser nuestros resultados, qué tanto se pueden confiar los resultados del estudio que estamos llevando a cabo. ¿Y por qué es importante? Bueno, vamos a generar que las personas que dan nuestros estudios lleven a cabo una interpretación errónea de los resultados, y el duplicarlos, el avanzar basados en un resultado que tiene un sesgo, va a ser muy difícil y complicado. Entonces, en el caso de la ciencia, podemos hablar de 5 tipos de sesgo principales. El primero sería tener un sesgo en el diseño de un proyecto de investigación. Bueno, esto es muy difícil de eliminar. Como les mencionaba, mis intereses están sobre procesos de neuroregeneración, es decir, recuperar la función de las neuronas en procesos de enfermedades neurológicas. Y bueno, ya desde ahí ya tengo un sesgo, porque estoy determinando, delimitando cuál es el tema que quiero abordar. Es decir, yo me estoy enfocando solamente a la recuperación de la función de una neurona, que sería la generación de un potencial de acción, pero no cuál es el impacto total sobre una persona, sus relaciones con sus familiares, con sus médicos, etc. Después, un sesgo en la selección de quiénes participan en mi estudio o qué modelos experimentales voy a utilizar. Por ejemplo, un daño en una neurona de la médula espinal va a ser diferente que el daño en una neurona del cerebro o una neurona de un ganglio. Entonces, aun cuando yo esté realizando estudios y trato de ser completamente honesto con la selección de mi modelo, pues bueno, va a existir un cierto sesgo. Es decir, los resultados que obtenga van a ser importantes dependiendo del modelo que elegí. Un tercer tipo de sesgo tiene que ver con la recolección y medición de los datos. Aquí básicamente podemos decir este valor es importante para apoyar mi hipótesis y por lo tanto lo voy a seleccionar, o todo lo contrario, y tiene un impacto negativo en lo que estoy proponiendo, y entonces pues lo voy a quitar de mis datos o de mis resultados y mi análisis. También está relacionado con el siguiente punto, que sería el sesgo en el análisis de los datos. ¿Cuáles son los que apoyan mi hipótesis? ¿Cuáles son los que no apoyan mi hipótesis? Los quito. Finalmente, al momento de reportar qué es lo que encontramos, lo hacemos de manera cotidiana a través de publicaciones. En este caso puede haber dos tipos de sesgo. Uno en el que nos forzan las editoriales a publicar nuestros resultados, ya que si no encontramos una diferencia estadísticamente significativa, pues ni siquiera se van a interesar en publicar nuestros estudios. Pero también por parte de los investigadores, si no encontramos una significancia estadística, pues bueno, muchos de nosotros no llevamos a cabo la publicación de esos datos. ¿Okay? Entonces, platiquemos un poquito acerca del primer tipo de sesgo. Cuando llevamos a cabo el diseño de un proyecto de investigación, tenemos una idea general y a partir de ahí empezamos a diseñar cómo vamos a llevar a cabo este estudio, qué tipo de modelos, qué tipo de, en este caso, o en el caso de animales vamos a utilizar. Y bueno, si lo hacemos de una manera pobre, también hay una incongruencia entre los objetivos que tenemos y los métodos, va a aumentar la posibilidad de incurrir en un sesgo. Por ejemplo, es decir, voy a evaluar la generación de un potencial de acción cuando una neurona recupera su funcionalidad después de una lesión medular, utilizando, no sé, una técnica en la cual solo voy a ver cómo camina el animal. Pues bueno, realmente hay un sesgo. No estoy probando mi hipótesis de que la neurona puede generar nuevamente potenciales de acción, solo por ver cómo un animal está moviendo
sus extremidades. Otro problema tiene que ver con las creencias personales del investigador. Entonces, esto tiene pues, una influencia sobre la selección de qué preguntas voy a llevar a cabo y qué métodos voy a utilizar. Un ejemplo claro sería un investigador que trabaja en una compañía farmacéutica donde seleccionan una pregunta que apoya el uso de una droga que está siendo investigada. En este ejemplo, las dos pastillas azules que les muestro es el sildenafil. Y bueno, se pueden evaluar en pacientes o personas sin ningún otro problema o enfermedad, ya sea neurológica o metabólica, en las cuales los va a ayudar con problemas de disfunción eréctil. Sin embargo, cuando el investigador que trabaja en esta compañía farmacéutica decide evaluar los efectos del sildenafil en personas sanas, pues está excluyendo a un grupo muy importante de la población que tiene problemas de diabetes, por ejemplo, que sufrió de un accidente cerebrovascular, etc. Entonces, aquí tenemos un sesgo en cuanto a la población que se está utilizando. Y bueno, justo esto está relacionado con un sesgo en la selección de participantes. ¿Cuáles son los criterios que voy a determinar para incluir a alguien en mi estudio? ¿Qué modelo animal voy a utilizar para ser incluido en mi estudio? Aquí podemos tener, básicamente tiene que ver con el investigador. ¿Qué va a incluir en su grupo de estudio, la población que va a estudiar? Y bueno, esto va a determinar cómo podemos comparar nuestros resultados. Si realmente están sucediendo de acuerdo a la hipótesis que planteamos o o realmente no están generando datos que apoyen esta hipótesis. Y bueno, por ejemplo, encontramos o podemos pensar en alguien que está llevando a cabo la evaluación de un programa que va a ayudar a perder peso, ¿sí? Y hay personas o participantes a los que realmente no les va a funcionar y estas personas se van a salir del estudio, no están perdiendo peso, se salen del estudio y por lo tanto, si el investigador al final reporta que hay efectos favorables, sin embargo no considera a los pacientes que salieron del estudio, pues bueno, esto es una fuente de sesgo. Es decir, el investigador solo va a mostrar los resultados más favorables basándose en los participantes que decidieron continuar con el estudio y que estaban perdiendo peso. Entonces, si tenemos 100 pacientes o 100 participantes y 50 pierden peso mientras que los otros 50 no lo hacen o ganan, y el investigador solamente reporta esos 50 que perdieron peso, pues es un sesgo muy importante. Y bueno, como en la caricatura se muestra, ¿no? Tenemos unas bolitas rojas y unas bolitas verdes y seleccionamos estudiar solamente las rojas, pues hay un sesgo muy importante en la selección de nuestro modelo. ¿Okay? Luego, ¿cómo vamos a recolectar los datos y cómo los vamos a medir? Esta también es una fuente de sesgo, en el cual las personas, debido a sus creencias o bien al tipo de herramientas que están utilizando para llevar a cabo la investigación, pueden influir la manera en que los datos o la información son recolectados. Eso tiene que ver, como les decía, el medir la generación de un potencial de acción con un sistema que no mide la actividad eléctrica. Algunos otros ejemplos puede ser utilizar una herramienta o un equipo que no ha sido validado para el estudio en cuestión. Por ejemplo, utilizar una balanza donde la resolución solamente llega hasta gramos cuando queremos medir miligramos de algo, ¿no? Entonces, esta balanza no tiene la resolución suficiente como para que nos permita determinar si son cambios muy pequeños de peso, ¿no? en cuestión de miligramos. Un segundo ejemplo sería utilizar un sistema de medición que no es apropiado
para las características específicas del grupo. Esto quiere decir que utilizamos, por ejemplo, la evaluación, utilizamos un cuestionario para evaluar el dolor en niños. Sin embargo, este cuestionario ha sido validado para evaluar el umbral de dolor en adultos. Entonces, pasarnos directamente de un sistema, de un cuestionario que funciona bien en adultos y aplicarlos en niños, pues nos va a dar un sesgo muy importante. Finalmente, utilizar un equipo que no ha sido calibrado de manera apropiada. Por ejemplo, tener un equipo que nos permite medir la presión arterial en animales, y en animales pequeños, y tratar de utilizarlo en animales grandes. Por ejemplo, una rata, donde está bien calibrado el sistema, podemos ver los valores de cambios de presión sanguínea, y tratar de utilizar el mismo sistema en un animal como una oveja, en los cuales los valores de presión van a ser diferentes, el sistema necesario para medir la presión arterial también va a ser diferente. Y entonces decir, bueno, yo medí la presión arterial en una oveja utilizando un equipo para rata y encontré el resultado, pues es una fuente de sesgo muy importante. En cuarto lugar, el sesgo en el análisis de datos. Esto es algo muy común, ¿no? Y nos ocurre a todos. Tenemos esa intención de llevar a cabo la eliminación de algunos datos. Pero bueno, es importante ser honestos, ¿no? En la manera en la que analizamos los resultados. Entonces, los investigadores pueden buscar de manera natural estos resultados que estén apoyando su hipótesis. También que confirmen sus experiencias personales, ¿sí? Y básicamente ignorando los valores inconsistentes que tienen que ver con la manera de pensar o con la hipótesis que se está evaluando. Y bueno, aquí tengo un par de caricaturas sobre los ejemplos, un ejemplo, ¿no? De un estudiante donde está haciendo una serie importante de experimentos y puede ver una tendencia de sus resultados, sin embargo, donde la mayoría pues es claro un patrón de respuesta. Se observa en sus experimentos, se observa un claro patrón de respuesta, pero hay un punto que sale de esta curva, a la cual podemos considerar como una anomalía. Ahí vamos a mencionar en un momento más hay maneras estadísticas de eliminar este tipo de puntos que se salen de la tendencia. Sin embargo, puede haber alguien que tiene un sesgo en el cual, dependiendo de cuáles son sus creencias, va a considerar que este punto que se comporta fuera de la tendencia general de los experimentos sobre los resultados es una prueba irrefutable de lo que está pasando. Y bueno, esto es básicamente de acuerdo a su creencia. ¿Sí? Y bueno, al mismo tiempo va a decir que el resto de los resultados son estudios comprados. Esto sucede desde ambos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista del investigador o desde el punto de vista de la población y la sociedad en general. Entonces, pues bueno, cuidado de la manera en que analizamos nuestros datos, pero sobre todo la manera en la que los interpretamos. Y bueno, otro problema de sesgo que sufrimos todos los investigadores tiene que ver con la publicación de los resultados. Entonces, cuando estamos leyendo estudios previos, cuando estamos escribiendo nuestro manuscrito, cuando lo enviamos a la editorial, pues resulta que la publicación, la mayoría de las publicaciones, o un buen número de publicaciones contiene un cierto grado de sesgo. ¿Sí? Entonces, estos estudios, nuestros resultados, van a ser publicados sí y solo sí se presentan o se reportan resultados que son estadísticamente significativos. Entonces, estoy seguro que muchos de ustedes lo han sufrido. Existe una tendencia, tanto como por parte de la editorial como de los investigadores, por la publicación de resultados que son estadísticamente significativos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues básicamente ser críticos en el análisis de nuestras lecturas. Cuando estamos viendo un artículo y decidir si realmente es cierto lo que el autor o los autores están proponiendo
o si se nota algún sesgo. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? Donde hay una distribución igual de los resultados, donde tenemos a la variable independiente y la variable dependiente. Y si lo reportamos todo esto como un promedio, pues básicamente hay una ausencia de sesgo. Es decir, incluimos las bolitas negras, que a lo mejor checan con nuestra hipótesis, mientras que las bolitas blancas se desvían de nuestra hipótesis. Pero al final estamos reportando todo. El sesgo podría, o la presencia de sesgo se podría observar cuando decidimos remover las bolitas blancas. Entonces, claramente este resultado promedio va a ser más acorde con la hipótesis que estuvimos proponiendo. Otro ejemplo tendría que ver, como les mencionaba, con la utilización de un equipo que no es el apropiado. A lo mejor en esta parte inferior derecha necesita un sistema o un equipo que sea más sensible para poder medir estos valores. Entonces, los valores que se muestran aquí como bolitas blancas realmente no representan la respuesta real de nuestro experimento. Entonces, al reportar el promedio de estos resultados, pues bueno, estamos generando una situación de sesgo al escribir nuestro documento. Bueno, entonces, ¿cómo identificar y evitar el sesgo en investigación? Básicamente, el sesgo es muy difícil de erradicar, ya que se puede presentar durante la planeación de nuestro proyecto, cuando estamos llevando a cabo los experimentos y recolectando los datos, cuando estamos llevando el análisis de esos resultados, como en el ejemplo que les mostraba hace un momento con las bolitas, y finalmente en la fase de publicación de nuestra investigación. Algunos consejos. Pues lo primero que tenemos que hacer es llevar a cabo una lectura de la literatura disponible en nuestro campo y hacerlo de manera crítica. Es decir, no porque en el resumen diga la aplicación de un gel sobre el sitio de una lesión medular va a permitir que la rata camine, cuando los resultados muestran, esta es la conclusión en el resumen. Cuando revisamos las figuras, los resultados muestran cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces de cuestionar qué tan sólidos son los protocolos que se utilizaron y la interpretación de los resultados por parte de los investigadores. ¿Algún otro consejo? Bueno, como investigador, necesitamos proponer hipótesis y objetivos de manera honesta. Es decir, pues no hacerlo pensando en que vamos a encontrar un resultado que checa con lo que creemos o con lo que pensamos, ¿sí? Entonces, tengo un proyecto de investigación donde estoy proponiendo una hipótesis basado en lo que ya leí anteriormente y bueno, estoy proponiendo evaluarlo de cierta manera. Pero puedo tener un sesgo. Por ejemplo, el utilizar modelos de lesión medular, como yo les mencionaba, puede generar que me enfoque solamente, por decir algún cierto tipo de neuronas, a las motoneuronas, ignorando cuál es el papel que puede tener una neurona o una neurona sensorial en la función o en el control de la respuesta motora, ¿sí? ¿Y qué es lo que puedo hacer? Pues preguntar a mis colegas cuál es su punto de vista, tratar de explicarles qué es lo que estoy proponiendo y escucharlas y aplicar sus comentarios a la reescritura de mis hipótesis y de mis objetivos específicos. En tercer lugar, algo de lo más importante, pues es utilizar las técnicas y procedimientos que nos permitan llevar a cabo el estudio. El ejemplo que les mencionaba hace un momento, ¿no? El tratar de medir cambios en el rango de miligramos utilizando una balanza que solamente nos permite medir gramos. Realmente esto no va a ser algo que nos permita llevar a cabo una medición adecuada. Sin embargo, si decido reportarlo de esa manera, utilizando la balanza que mide hasta gramos, pues hay un sesgo muy importante
para decir cuáles son estos cambios en miligramos. Por otra parte, si estamos desarrollando un nuevo procedimiento, lo más importante sería comparar los resultados que obtenemos con este procedimiento nuevo, con los que ya se han establecido, se han reportado y están siendo aceptados. Un consejo más pues tiene que ver con el momento en el que estamos llevando a cabo nuestro análisis. Y básicamente es aceptar las desviaciones. Siempre se van a presentar, sobre todo en sistemas biológicos, que es con lo que yo trabajo. Y bueno, en este caso se pueden utilizar algunos procedimientos estadísticos que nos permiten eliminar un valor que se sale de esta curva estándar de respuesta. Un consejo más sería que al momento de estar escribiendo los resultados de nuestra investigación para llevar a cabo la publicación, estar completamente consciente de nuestras conclusiones basadas en todos los valores que se obtuvieron. Es decir, no eliminar las bolitas blancas, ¿no? O ignorar que se utilizó un sistema que no era apropiado para medir bolitas blancas en una condición muy diferente. ¿Sí? Finalmente, pues entender que el sesgo en investigación nos permitirá revisar de manera crítica e independiente la literatura científica. De esta manera podemos evitar procedimientos erróneos o poco óptimos para la investigación planteada. ¿Qué significa esto? Pues básicamente el estar conscientes de que puede haber un sesgo y cuando estemos revisando la literatura que va a apoyar nuestras hipótesis y los planteamientos de los problemas, identificar este sesgo. Y bueno, así podemos mejorar o evitar procedimientos que no nos van a ayudar. Bueno, solo quiero compartir un ejemplo real. Estos son estudios de la función de la vejiga urinaria en ratas intactas, ratas que tuvieron una cirugía sin tener un daño medular, ratas con lesión medular y ratas con lesión medular, que son los cuadritos negros, que tuvieron la lesión medular, pero además recibieron una terapia de electroacupuntura. Si ven la distribución en el panel A, pues bueno, es más o menos consistente y básicamente nos dice que las ratas con lesión medular tienen una presión basal alterada. Cuando vemos en la presión umbral, pues no hay una diferencia significativa, aunque podemos ver algunos puntos que se desvían de manera importante con respecto al comportamiento promedio. Lo mismo ocurre en el panel C, mientras que en el panel D, aun cuando vemos este tipo de distribución tan grande de los valores, de los resultados obtenidos, el análisis estadístico nos muestra que en las ratas con lesión medular, el volumen que están orinando es mucho menor en comparación con los otros tres grupos. ¿Sí? Otro parámetro que evaluamos fue la eficiencia para orinar por los animales. Y bueno, este resultado en el panel E nos muestra que las ratas con lesión medular tienen una eficiencia disminuida en comparación con los otros tres grupos. Una de las características en pacientes con lesión medular o en modelos de animales con lesión medular es una condición a la que llamamos vejiga hiperactiva, en la cual se presentan contracciones que no son voluntarias. Y dependiendo de la frecuencia podemos hablar de la severidad de la vejiga hiperactiva. Entonces en el panel F podemos ver cómo las ratas intactas o las sham tienen una frecuencia de contracciones no voluntarias muy baja, mientras que es muy alta en las ratas con lesión medular y disminuye cuando aplicamos el tratamiento de electroacupuntura. Entonces, si por ejemplo vemos el panel B, podríamos eliminar algunos de estos puntos y encontrar que hay una diferencia significativa en las ratas con lesión medular. O en este caso podríamos, en el panel F, eliminar algunos puntos del grupo de ratas con lesión medular y hacer o reportar que el análisis estadístico sugiere una diferencia significativa mucho mayor, cuando eso no es cierto. Al final del día, pues bueno, una terapia de electroacupuntura
no es una maravilla para curar las funciones urinarias. Sin embargo, ayuda en ciertos aspectos, como la eficiencia para orinar o al disminuir la frecuencia de contracciones no voluntarias. Y bueno, esto es lo que les quería platicar hoy. Si tienen alguna pregunta, adelante, con mucho gusto. Les trataré de contestar. Gracias. Muchísimas gracias por su presentación, doctor Álvaro. Vamos a esperar a ver si hay algunas preguntas aquí en el chat. Sin duda es un tema muy interesante que usted nos plantea, porque es un elemento que está presente, como usted lo dice, en todas las investigaciones y que debemos ser cuidadosos. No se trata de decir que no hay, sino de saber que existe y controlarlo en la mayor medida. ¿Qué recomendaciones les haría? Digo, ya a lo largo de su presentación ha hecho recomendaciones muy puntuales, pero desde mi perspectiva, los estudiantes siempre se desaniman cuando no les salen los resultados que les esperaban, ¿no? Y yo les digo que sí, para mí eso es muy, muy constructivo en su formación y les digo, qué bueno que no salió lo que te esperaba porque ahora tienes que encontrar una forma de explicarlo, ¿no? Si hubiera salido todo conforme a lo que tú esperabas, quizá era muy, muy bueno para ti, para tus hipótesis y demás, pero cuando les sale lo que no encuentran es cuando yo creo que ellos tienen que encontrar también y desarrollar estrategias para poder explicarlos. ¿Qué recomendaciones les haría usted a los estudiantes, doctor? Claro, como investigador, uno tiene que valorar las frustraciones. Siempre vamos a encontrar más frustraciones al llevar a cabo el análisis de experimentos, el análisis de resultados, que satisfacción. Entonces, pues tenemos que aprender a lidiar con esas frustraciones, a utilizarlas para mejorar la manera en la que estamos trabajando y aceptarlo. O sea, si no lo aceptamos, bueno, ahí existe un sesgo muy grande para la interpretación y la propuesta de nuestros experimentos. Entonces, como usted lo menciona, sí, de ahí aprendemos de estas fallas, pero va a llegar un momento en el que vamos a encontrar algo interesante, ¿no? Algo que va a ser útil tanto para nosotros, para crecer como personas y para la sociedad en general, ¿no? Entonces, sí, tratar de ser conscientes de que va a existir un sesgo, evitarlo y aceptar los resultados como son. Creo que yo creo que incluso las propias revistas ya están empezando a fomentar esta parte de reconocer el sesgo y reportarlo, que eso también es importante porque efectivamente, como usted lo comentaba, en algún momento en este tipo de estudios en donde había, por ejemplo, personas que dejaban o desertaban de la investigación, el análisis solo se hacía con los que habían concluido todo el proceso, ¿no? Y ahora las propias revistas ya están empezando a preguntarnos, también dime o háblame acerca de esas personas que dejaron el tratamiento, porque eso también es importante. Eso también nos habla del fenómeno. Claro, sí es importante reportar eso. No sé si todas las revistas lo solicitan, pero por lo menos donde nosotros hemos publicado, tenemos que mencionar cuántos animales murieron, cuáles fueron las causas para eliminarlos del grupo, ¿no? Entonces, una lesión medular puede ser un evento muy severo, pero si se hace de la manera apropiada, no va a matar al animal, no va a producir que tengamos que llevar a cabo un sacrificio temprano del animal. Pero lo que sí puede suceder es que se desarrollen infecciones del tracto urinario, infecciones localizadas en el sitio de la cirugía, que no tienen que ver realmente con el daño a las neuronas de la médula espinal. Pero bueno, se tiene que reportar también, ¿no? Por decir algo, utilizamos 10 animales y uno de ellos murió por una infección del tracto urinario. Se justifica el que realmente la lesión medular no causó la muerte del animal. Ok. Sí, entonces hay que reportarlo. Muy bien, gracias, doctor. En su experiencia, ¿cuál es, en qué momento de este proceso de investigación es donde usted ha identificado que los estudiantes suelen tener mayor presencia de sesgo? Al momento de hacer los experimentos y analizar los resultados. O sea,
Sí, ahí es donde, porque nosotros platicamos, digo, yo ya he estado trabajando en investigación por un buen tiempo, ya estoy acostumbrado a aceptar estas frustraciones, a aceptar que los resultados no van a generarse de acuerdo a la hipótesis que propusimos, pero para un estudiante es más complicado aceptar. Entonces, pues básicamente tener reuniones continuas con nuestros estudiantes, estar revisando todos los datos, llevar una bitácora de todos los experimentos, si se cambian variables, si se cambia la manera en la que se está analizando el resultado. Pues todos tenemos que estar en ese círculo y estar conscientes de que puede generar un sesgo. Esta idea de las bitácoras es muy interesante. De hecho, sabemos que ahora ya también se están pidiendo que en todas las investigaciones, ya sea experimental o no experimental, se lleven a cabo, porque es una manera también de que si algo no resulta, cuando uno regresa a esas bitácoras, pudiera encontrar la explicación a este tipo de resultados no esperados, por ejemplo. Claro, sí, esa sería una de mis recomendaciones también, ¿no? Que cada estudiante cuente con su bitácora, escriba todo y de manera detallada todo lo que llevó a cabo en el laboratorio. Y al final, estas bitácoras pertenecen a la institución, ¿no? Entonces, pueden sacar copias si deciden cambiarse a otro programa, si deciden irse al extranjero, pueden sacar copias, pero las bitácoras deben de permanecer en el laboratorio y en la institución. Y en el caso de los estudiantes aquí con nosotros trabajamos con instrumentos, los estudiantes psicológicos. ¿Usted considera que también los instrumentos deberían permanecer en la institución o son responsabilidad exclusiva de los estudiantes? Los instrumentos ya validados, ¿no? Para Y cuando ellos lo evaluaciones aplican psicológicas. a la población y demás, ¿qué debemos hacer con los instrumentos? Bueno, yo creo que los ¿Es cosa de los instrumentos... estudiantes o tendría que estar en la universidad? No, los resultados tienen que mantenerse en la universidad. Los instrumentos para evaluaciones psicológicas, creo que es a lo que se refiere. Nosotros trabajamos con pruebas de papel y lápiz que van y aplican una institución y esa es la materia prima y ya, de ahí hacen sus bases de datos y demás. Pues estos instrumentos son para todos, ¿no? Cualquiera los puede utilizar. Sin embargo, los resultados, después de haberlo llenado con lápiz, pues deben de permanecer en la institución, resguardado por usted, por la Universidad de Guadalajara en este caso. Y en este caso, pues también nos están pidiendo que llevemos a cabo bitácoras, registros de cómo se llevó a cabo la aplicación, el tiempo, quién participó. Y cada vez más información, que desde mi punto de vista está bien porque nos ayuda a ser más cuidadosos y a controlar más la información. Claro, de hecho, no tengo ninguna enfermedad mental, pero cuando empecé mi segundo postdoc, me volví paranoico acerca de mantener los resultados, ¿no? Entonces tengo todos los resultados de los experimentos, los análisis. Entonces, por ejemplo, en mi casa tengo un disco duro, en mi oficina tengo un disco duro. Tengo todas las libretas desde ese momento que era a partir del 2008, todas las libretas que he utilizado en el laboratorio. Por si algún día alguien le escribe a una revista y les dice, ¿saben qué? No pude reproducir lo que se hizo en el laboratorio del doctor Muñoz. Yo tenga la evidencia de cómo se llevó a cabo. Okay. Entonces, sí, puede haber un sesgo que es inconsciente, ¿no? Sí, claro. Que no lo hicimos de manera dolosa. Y bueno, saco mis libretas, revisamos todo lo que tengo, la manera en la que se hizo el análisis, y a lo mejor hay un error por ahí. Entonces yo me retracto o hago una corrección en la manera en la que se hizo el análisis, ¿no? Pero no es un sesgo con una intención dolosa, sino por error u omisión. Entonces es importante mantener todos estos. Pues muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos su participación. Conocerlo y compartir con usted en esta presentación.